intervalo de 2 abierto a 17 abierto corresponde al dominio de una función. Este intervalo, expresado en notación por comprensión, corresponde a. Un ejercicio como este lo que busca simplemente es esta forma pasarla a esta otra correctamente, independientemente nos hablen de dominio, codominio o ámbito. Entonces, es un ejercicio de hecho muy rápido de resolver. Lo único que debemos hacer es, primero ver qué tipo de intervalo tenemos. Si es un intervalo que tiene un inicio y un final, o es un intervalo al infinito. Aquí vemos que es un intervalo con un valor inicial y un valor final, del 2 al 17. Ahorita analizamos lo de abierto y lo de cerrado. Con solamente ver eso, yo sé que no es la A y no es la B, porque la A solamente me hablan de valores mayores que 2. Y recuerden que aquí la parte importante en la notación por comprensión que tienen que analizar ustedes es esta partecita que les estoy marcando, después del símbolo de los números reales. La primera opción, y aprovechemos para repasar rápidamente, la primera opción dice que los valores de X son mayores que 2. Voy a ampliar un poco acá. Los valores de X son mayores que 2, eso es lo que dice ahí. Por eso es un intervalo al infinito. Como dice mayores, entonces de 2 a más infinito. Y el extremo 2 va abierto. ¿Por qué? Porque aquí no lleva la rayita del igual. Si llevara la rayita, el 2 iría cerrado y está incluido en el intervalo. En este momento ese 2 no está incluido en esa opción. En la opción B dice que los valores del intervalo son menores que 17. Menores menos infinito. Entonces sería de menos infinito a 17. Recuerden que el infinito siempre se representa con extremo abierto. Y en este caso el 17, al igual que el 2, dice que son menores que 17. Entonces, en ese caso, no está incluido el 17 tampoco. ¿Ve? Por eso desde el inicio teníamos que captar que no podían ser opciones. Las posibles opciones son C o D, porque son intervalos con un valor inicial y un valor ahí final, del 2 al 17. Del 2 al 17. Vean aquí donde están los valores, del 2 al 17. Pero aquí lo que van a cambiar son los extremos, y eso está en la lectura. En la opción C dice que los valores del intervalo son mayores que 2 y menores que 17. Y alguien dirá, pero ¿por qué leyó diferente si los símbolos son iguales? De la X al 2, yo me encuentro la boquita, que se tiene que leer como mayor, mientras que de la X al 17 me encuentro el símbolo al contrario. Entonces leemos X es menor que 17. El 2 va a ir abierto y el 17 también va a ir abierto. ¿Por qué? Porque no están incluidos. La lectura lo dice. Los valores del intervalo son mayores que 2 y menores que 17. Mientras que en la opción D, vea que sí llevan la rayita, sí están incluidos. Los valores del intervalo son mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 17, lo que significa que extremos cerrados sí están incluidos en el intervalo. Lo que significa que fácilmente ya sabemos que la opción correcta es la C. Ahora, era tan sencillo, ¿verdad? Ya cuando se ha repasado bastante, simplemente era haber visto del 2 al 17, ¿ok? Solo tenemos estas dos opciones, del 2 al 17. Extremo abierto, extremo abierto. Sin rayita, sin rayita. Eso era todo. Con solamente captar eso era suficiente. Pero también es importante entender, cuando nosotros nos dan un intervalo como este, del 2 al 17,
piensen no solamente en los valores enteros, tienen que pensar en todos los valores decimales que están entre el 2 y el 17, sin incluir al 2 y sin incluir al 17. Porque recuerden que estamos trabajando en el conjunto de los números reales y el intervalo dice que el 2 no está incluido y el 17 tampoco. Pero son asuntos un poquitito más detallados que sí los vamos a necesitar en otro ejercicio. Ahorita era únicamente detectar que iba del 2 al 17, extremos abiertos, del 2 al 17, sin la rayita del igual, que sí tiene la opción D. El conjunto A, que representa un intervalo en notación por comprensión, donde todos los valores del intervalo son mayores o iguales que 5 negativo, corresponde al rango de una función. Ese conjunto, expresado en notación tradicional de intervalo, es. Lo primero que debemos captar aquí es que el conjunto que nos da es un intervalo al infinito. Recuerden que la parte aquí más relevante de toda esta notación es lo que va después del símbolo de los números reales, o sea, esta parte que estoy marcando acá. Ahí dice que los valores del intervalo son mayores o iguales que 5 negativo, lo que significa que es un intervalo que va al infinito. Todas las opciones son intervalos al infinito, entonces tenemos que enfocarnos en la correcta lectura. Como había dicho, los valores del intervalo son mayores o iguales que 5 negativo. Si esto lo representamos de una forma gráfica, nos posicionamos donde esté el 5 negativo en la recta numérica y la lectura dice que los valores son mayores o iguales. Como leímos mayores, quiere decir que es a la de todos los valores que están a la derecha del 5 negativo. Y como leímos que son mayores o iguales, quiere decir que el 5 negativo sí está incluido en ese intervalo. Entonces yo sé que el 5 negativo es un extremo del intervalo que está incluido. O sea, el 5 negativo va cerrado. Y el 5 negativo lo tenemos cerrado en la opción A y lo tenemos cerrado en la opción C. Ahora, ¿cuál es el infinito correcto? Muy fácil. Si nosotros hicimos la lectura de que los valores son mayores o iguales, en este caso lo que nos interesa ahorita es que leímos mayores, quiere decir que los valores van, como ya habíamos dicho, hacia la derecha del extremo. Por lo tanto, el infinito que estamos buscando en este caso sería más infinito. Entonces la opción correcta es la opción A. Aprovechemos el ejercicio para repasar las otras notaciones. En la opción B dice que es de 5 negativo a más infinito. El 5 negativo no está incluido. Eso sería para los valores de x que son mayores que 5 negativo. La opción C dice que va de menos infinito a 5 negativo cerrado. Entonces eso sería para los valores que son menores o iguales que 5 negativo. Y la opción D, que dice que va de menos infinito a 5 negativo abierto, entonces sería para los valores que son menores que 5 negativo. Voy a anotar la opción que era correcta, que eran todos los valores mayores o iguales que 5 negativo. Hagan la comparación. Más infinito, lectura mayor. Menos infinito, menor. Extremos
incluidos o extremos cerrados llevan la rayita. Extremos que no están incluidos en el intervalo, vean que el símbolo no lleva la rayita del igual. Eso nos puede ayudar para detectar de una forma más rápida el intervalo correcto cuando nos hagan una pregunta de este tipo. Pero bueno, en este caso estamos buscando los valores de x mayores o iguales que 5 negativos y su representación era de 5 negativo incluido hacia más infinito, como ya habíamos explicado. El conjunto A, que representa un intervalo en notación por comprensión, aquí la parte que nos interesa interpretar correctamente es que los valores del intervalo, que están representados por x, son menores que 17. Corresponden al ámbito y nos piden la notación tradicional por intervalo. Como ya habíamos dicho, x menor que 17, tenemos que rápidamente saber que nos hablan de un intervalo al infinito. ¿Ok? Igualmente, todas las opciones son intervalos al infinito. Pero aquí para hacerlo correctamente hay que hacer su lectura. Dice que esos valores del intervalo son menores que 17. Si mi lectura es que los valores son menores que 17, entonces quiere decir que me están hablando de un menos infinito. Entonces, o es esta opción o es esta opción. Ahora, ¿cuál extremo será? ¿El extremo incluido o el extremo que no se incluye? Mi lectura dice que los valores del intervalo son menores que 17. Yo no estoy incluyendo al 17, por lo tanto, el 17 va a ir abierto. Por lo tanto, sería la opción D.